Bien, ya terminamos de tejer el frente, la espalda y ahora nos toca hacer las mangas. Para tejer las mangas vamos a utilizar ahora sí las agujas del número 7. Vamos a tejer solamente la parte del resorte con este número de agujas porque necesitamos que quede un poquito más apretado que en el frente y en la espalda. Vamos a montar 34 puntos y vamos a tejer 6 vueltas completas en resorte 1-1. Acuérdense que el resorte 1-1 pues es tan sencillo como ir tejiendo un punto de derecho y un punto de revés. Así vamos a tejer durante 6 vueltas. Cuando vengamos en la vuelta del lado del revés, vamos a tejer revés donde hay revés y derecho donde hay derecho. Entonces tejemos esas 6 vueltas y los veo para indicarles cómo vamos a continuar. Bien, ya terminamos las 6 vueltas en resorte 1-1. Ahora sí vamos a empezar propiamente con el cuerpo de la manga. Igual que en el frente y en la espalda, en el centro vamos a tener una trenza en relieve. Va a ser más pequeña que la de las otras dos partes, pero igual va a existir. Entonces vamos a empezar a tejer con las agujas, ahora sí ya del número 8, para que haya una diferencia entre la tensión en el resorte y la tensión en lo demás. Entonces, fíjense bien, vamos a empezar tejiendo 9 puntos en punto de arroz. Entonces, tejo 9 empezando con un revés. Un punto de revés y derecho. Esto va a ser 9 puntos. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. Hasta aquí es la orilla, igual que en el frente y en la espalda. Ahora sí vamos a empezar a hacer la vuelta de preparación de mi trenza. Empiezo con un punto de derecho, un punto de revés. 2 puntos de derecho, 1 y 2, y 2 puntos de revés, 1, 2. Ahora voy a tejer 4 puntos de derecho, 1, 2, 3, 4. 2 puntos de revés, 1 y 2. 2 puntos de derecho, 1, 2. Un punto de revés y termino con un punto de derecho. Ahora en la aguja me quedan 2, 4, 6, 8 y 9 puntos que van a ser mis puntos de arroz igual que en el otro lado. Entonces vamos a empezar aquí, como tengo revés, voy a empezar con un punto de derecho y luego al revés. Y termino estos 9 puntos. Esta fue la primera vuelta después del resorte. Ahora vamos a tejer la segunda vuelta por el lado revés de la labor, los puntos como se nos presentan. 9 puntos en punto de arroz. Luego los puntos centrales, que son los de la puntada, como van derecho donde hay derecho y revés donde hay revés. Y termino con 9 puntos en punto de arroz. Entonces tejamos esa vuelta y los veo para decirles ahora sí cómo vamos a empezar la vuelta número 1 de la puntada. Listo, terminamos la vuelta número 2 y ahora vamos a empezar con la que será la vuelta número 1 de la puntada. Es muy importante que consideren esta como la 1 porque a partir de ahí vamos a estar repitiendo, ¿ok? Esta es de la 1 a la 8 y se van a estar repitiendo constantemente. Lo mismo que hicimos en el frente y en la espalda, nada más que ahí era de la vuelta 1 a la vuelta 12 porque es más grande. Aquí yo tengo una manga que ya tejí, donde pueden ver cómo queda mi trenza en el centro, es mucho más pequeña que la del frente y la espalda. Ahora bien, la manga tiene que abrirse, irse haciendo más ancha cada vez. Entonces, cada 10 vueltas, a partir de ahorita, cada 10 vueltas vamos a ir aumentando un punto de cada lado. Es decir, en esta vuelta que empecemos vamos a aumentar
un punto al empezar y un punto al terminar para que mi manga se vaya abriendo. Y después tejeremos otras 9 vueltas y cuando lleguemos a la 10 nuevamente aumentamos un punto otra vez de cada lado, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar esta vuelta y ahora sí, fíjense cómo vamos a hacer nuestro trenzado. Vuelta número 1 de la trenza. Bien, ya estamos listos, entonces vamos a aumentar ese punto que les digo en la orilla. Vamos a tejer el primero de derecho. Luego tenemos que tejer un punto de revés, entonces podemos levantar esta lazada que tenemos aquí en el segundo punto, la levantamos y lo tejemos de revés. Ahí está. Y el que sigue lo tejo de derecho y el que sigue pues ya va de revés. Y así voy a terminar con todos los puntos de arroz, que van a ser 10 en total. 2, 4, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora sí, empezamos con la trenza. Tejemos un punto de derecho, un punto de revés, 2 puntos de derecho, 2 puntos de revés. 1 y 2. Y ahora siguen los 4 puntos de derecho. Ahí voy a empezar a hacer la trenza, los cruces. Entonces voy a poner 2 puntos en la aguja auxiliar y los pongo por delante de la labor. Tejo los otros 2 puntos de derecho. 1 y 2. Regreso los puntos que puse en la aguja auxiliar y los tejo de derecho. 1 y 2. Ahora me tocan 2 puntos de revés, 2 puntos de derecho, un punto de revés y un punto de derecho. Y ahora tengo los 9 puntos de arroz y los voy a tejer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y aquí voy a inventarme otro punto. Entonces, pues puedo levantar, por ejemplo, esta lazada o esta otra de aquí para que no se me haga un hoyo. Entonces, levanto y aquí es donde vamos a inventarnos un punto. Si este lo tejí de revés, el inventado va a ser de derecho y termino con un punto de revés. Y ya aumenté, y si tenía 34 puntos cuando empecé, ahora tengo 36 puntos en la aguja. Vamos a tejer la vuelta de revés igual que todas las de revés. 10 puntos de arroz, los puntos de la trenza como se presentan y 10 puntos de arroz. Y los veo para hacer la vuelta número 3 de la puntada. Bien, ya terminamos la vuelta número 2 de revés. Ahora vamos a hacer la tercera, la vuelta número 3 de la puntada. Empezamos tejiendo los 10 puntos de la orilla, que son 10 puntos de arroz. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora empezamos con nuestra trenza. Tejo un punto de derecho, un punto de revés. Ahora me siguen 2 puntos de derecho. Estos 2 puntos, este gajo yo lo voy a mandar a la izquierda. Entonces tomo los 2 puntos en la aguja auxiliar y los cuelgo por delante de la labor. Tejo un punto de revés y regreso mis 2 puntos de la aguja auxiliar a la aguja izquierda y los tejo de derecho. Ahora sigue un punto de revés, ese lo tomo en la aguja auxiliar y lo paso para atrás de la labor y tejo 2 puntos de derecho. Aquí teníamos 4 al hilo, que era la trenza que acabamos de cruzar. Había 4, yo tejo solo 2 y regreso el punto de revés. Y lo tejo.
Ahora siguen 2 puntos de derecho, pues los vuelvo a poner en la aguja auxiliar por delante de la labor. De los 2 puntos de revés que siguen, yo tejo uno nada más y regreso los 2 puntos de la aguja auxiliar, 1 y 2, y los tejemos de derecho, 1 y 2. Y ahora sigue un punto de revés, ese lo tomo y lo dejo caer hacia atrás y tejo mis 2 puntos de derecho. Ya pasé el gajo para acá. Y ahora regresamos el punto de revés y lo tejemos de revés. Y entonces vamos a terminar con 2 puntos de revés y mi punto de derecho, que es el que enmarca. Y ahora siguen los 10 puntos de punto de arroz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ya quedó la vuelta número 3 de la puntada. Y ahora las trenzas se van hacia allá. ¿Ok? Vamos a hacer la vuelta número 4, que es de revés, y los veo para indicarles cómo hacemos las 5. Para la vuelta número 5, esa es más sencilla, es como la 1, son más sencillas. Entonces vamos a tejer los 10 puntos de arroz. Nueve y 10. Un punto de derecho, la lista que nos van marcando aquí. Luego tengo 2 puntos de revés. Ahora me siguen 4 derechos, es decir, tengo otra trenza igual que tuve aquí abajo. Estos 4 los tengo que dividir, entonces voy a poner 2 puntos en la aguja auxiliar y los mando hacia atrás. Tejo los otros 2 puntos de derecho y regreso los de la aguja auxiliar, 1 y 2, y los tejo, 1 y 2. Siguen 2 puntos de revés, 1, 2 y otra vez. Tengo 4 puntos seguidos de derecho, significa que tengo otro cruce aquí. Entonces los tomo en la aguja auxiliar y los descuelgo por detrás de la labor. Tejo 2, espérenme porque aquí es una lazada que no va. 2 puntos de derecho y regreso los 2 puntos de la aguja auxiliar. Aquí está, 1 y 2. Y los dejemos de derecho, 1 y 2. 2 puntos de revés y termino con mi punto de derecho. Y ahora termino los 10 de punto de arroz. Esta es la vuelta número 5 de la puntada. Ya está. Vuelta número 5. Ahora vamos a tejer, este es el revés de la labor, vamos a tejer la vuelta número 6. Ya aquí vemos cómo se van cruzando las trencitas y van hacia allá, ahora ya van hacia acá, ¿sí? Entonces vamos a hacer esa vuelta número 6 y los veo para indicarles la 7. Bien, ya estamos listos para la vuelta número 7. De hecho, yo ya tejí los 10 primeros puntos en punto de arroz. Entonces ahora vamos a empezar con el trenzado. Fíjense bien, para que vayan o sigan aprendiendo a leer su tejido. Yo aquí tenía una trenza, 4 puntos de derecho que crucé inmediatamente en la primera vuelta de la puntada. Este gajo se vino por debajo hacia acá y este se vino por arriba hacia acá. Entonces ahora lo que tengo que hacer es estos 4 puntos de derecho, que son 2 gajos juntos, los tengo que volver
a dividir, así como aquí dividí estos dos. ¿Y cómo los divido? Pues poniendo estos puntitos de revés que descuelgo por atrás de las agujas, poniéndolos en medio de los dos de derecho. Esto es, vamos a empezar tejiendo un punto de derecho. Ese es el de la orillita. Ahora tejo un punto de revés. Pongo el punto de revés que sigue en la aguja auxiliar por detrás de la labor y tejo 2 puntos de derecho. Tengo 4, yo solo tejo 2, porque ahora en medio de esos 2 voy a poner al punto de revés y lo tejo. Ahí está. Ahora tengo que poner otro punto de revés aquí, entonces ¿qué hago? Pues tomo los 2 puntos que siguen de derecho y los descuelgo por delante de la labor para que me quede aquí otro punto de revés. Ya hay 2 juntos. Ahora sí, regreso mis 2 puntos de derecho y los tejo. 1 y 2. Ahora queda un punto de revés solito que no tiene nada que hacer ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo ponemos en la aguja auxiliar y lo descolgamos por detrás. Tejo 2 puntos de derecho de los 4 de derecho que siguen, yo solo tejo 2 y el de revés que puse en la aguja los regreso para acá para irlo poniendo por en medio de los 2 gajos y lo tejo de revés. Ahora ya tejí ese punto de revés, necesito otro revés, entonces vuelvo a poner los 2 puntos de derecho que siguen por delante de la labor en la aguja auxiliar y tejo un punto de revés. Regreso estos 2 y los tejo de derecho. Hago un punto de revés y un punto de derecho. Y ahora tejo mis 10 puntos en punto de arroz. Y esta fue la vuelta número 7. Listo. Ahí está. Ya. Se dividió primero esta, ahora estas se dividen. ¿Sí? Y luego le tocará a estas 2 volverse a unir y formar una como esta, que ya está aquí de hecho, y es la que vamos a dividir al volver a empezar. Entonces vamos a hacer la vuelta número 8 y les digo que seguimos haciendo. Bien, ya terminamos la vuelta número 8. Entonces ahora, cuando vamos a empezar la vuelta número 9, en realidad vamos a volver a hacer la vuelta número 1 de la puntada. Y esto lo vamos a seguir repitiendo n número de veces, aumentando cada 10 vueltas un punto de cada lado. Al final el resultado va a ser este. Vamos a aumentar un punto de cada lado cada 10 vueltas 4 veces. Al final vamos a llegar a tener en la aguja 42 puntos. En mi caso, yo tejí 54 vueltas para alcanzar los 30 centímetros que necesito que mida mi manga. 30 centímetros desde el borde inferior hasta arriba. Cuando mide esos 30 centímetros, cierro todos los puntos de una vez, ¿sí? Eso es todo lo que vamos a hacer con nuestras mangas. Montamos 34 puntos, hacemos la puntada, vamos aumentando un punto a cada lado cada 10 vueltas durante 4 veces. Al final tenemos 42 puntos en la aguja. Cuando lleguemos a 30 centímetros desde el borde inferior hasta la aguja, ahí cerramos todos los puntos de una vez. ¿Ok? Entonces, bueno, pues vamos a hacer nuestras 2 mangas y los veo para decirles cómo vamos a unir las piezas y cómo vamos a hacer el cuello. Bien, ya terminamos las mangas, de hecho yo ya las cosí. Para coserlas es muy sencillo, vamos a voltear la prenda de manera que nos quede por fuera el lado del revés
y aquí nos va a quedar la costura. Entonces vamos a coser, la vamos a unir cosiendo con punto atrás, ¿sí? Yo meto mi aguja, ahorita van a ver cómo lo vamos a hacer cuando peguemos los hombros, ¿sí? Hacemos toda la costura de la manga, este va a ser el resultado final, ya volteada al derecho, así nos queda, y aquí está nuestra hermosa trenza que hicimos, ¿sí? Entonces, bueno, las mangas ya están listas, ahorita van a ver cómo hacemos la costura con punto atrás, y ahora vamos a unir los dos piezas. El frente, que ya lo tenemos aquí listo, rematamos los hombros, los puntos en espera. Tenemos que hacer el cuello, pero para poder hacer el cuello tenemos primero que unir el frente con la espalda, nada más en los hombros. Entonces, vamos a poner nuestra labor, fíjense bien, el frente lo pongo, este es el delantero del suéter, lo voy a poner con el derecho hacia mí, el derecho hacia arriba, que se vea. Y ahora tomo la espalda y la espalda la voy a poner el revés hacia arriba. El revés es lo que se ve, es decir, me queda derecho con derecho. Esa es la forma de coser. Y ahora vamos a hacer una costura uniendo los hombros, ¿sí? Vamos a hacer por aquí utilizando esta hebra que me quedó aquí. Cuando remate mis puntos la voy a enhebrar con una aguja capotera. Aquí tenemos nuestra aguja capotera o estambrera, depende de cómo le digan en cada región del mundo. Entonces vamos a coser con esta, con punto atrás, nuestros dos hombros. Entonces prepárense para coserlo. Bien, ya está enhebrada mi aguja y entonces voy a empezar. Tomé la hebra de la parte de atrás porque estaba más larga y así ya no tengo que enhebrar otra. Entonces lo primero es, empiezo a coser, aquí la voy a dejar y luego la voy a rematar. Los vamos a ir tratando de poner los puntos como se ve perfectamente la cadena. Aquí se fijan cómo se ven las cadenas de donde fuimos cerrando los puntos. Entonces siempre hay que tratar, cuando vamos uniendo, hay que tratar de que las cadenas me vayan quedando bien parejitas para que la costura quede bien, que no nos quede toda fruncida o jaloneada, ¿sí? Entonces, bueno, de aquí vamos a empezar. Vuelvo a meter por aquí y vamos a sacar por aquí la aguja. Vamos a coser con punto atrás. Punto atrás quiere decir que si salió por aquí, ahora yo voy a meter mi aguja atrás y la voy a sacar más adelante. La apariencia del punto atrás es como la apariencia de la costura de máquina de coser, ¿sí? Va una puntadita detrás de la otra, no dejamos ningún espacio. Vamos teniendo cuidado conforme cosemos de que realmente estemos agarrando las dos partes de la cadena, que no vaya a sucedernos que hacemos esto, porque entonces esta parte se va a ver cuando volteemos la costura. Entonces tenemos que agarrar las dos hebras de la cadenita, ¿sí? En los dos lados. El frente que está por aquí, el delantero, y en la espalda. Regreso y vuelvo a meter. Tratamos de hacer puntadas chicas, porque si hacemos puntadas muy grandes, cuando volteemos y abramos la costura, pues va a quedar hoyo. Y no queremos que quede así, sí queremos que quede algo fino, que no se noten las costuras. Entonces seguimos con nuestro hombro. Es una costura rápida porque pues es un pedacito muy chiquitín. En las mangas y en los laterales luego nos vamos a llevar un poquito más de tiempo, pero esta es muy rápida. Y vamos acomodando para que no quede jaloneado, ¿sí? Que la aguja entre y salga muy suavecito. Aquí prefiero meterlo.
Y ahora me regreso acá. Y así vamos a hacer toda. Estas costuras son muy sencillas porque el tejido es muy grueso. Entonces los puntos nos van diciendo pues dónde lo podemos meter. Cuando tejemos con hilo delgadito y agujas muy delgaditas, si es un poquito más laborioso, hay que tener todavía más cuidado. ¿Está? Listo. Y llegamos al final. Ahora regresamos un poquito la hebra para que el remate no nos quede justamente aquí en la orilla, sino que nos quede más escondidito, ¿sí? Entonces, por aquí paso, hago un arito y lo remato. Y ya está. Y ahora voy a perder la hebra. ¿Cómo la pierdo? Pues la voy pasando por la misma costura que acabo de hacer varias veces. ¿Ya está? Ya terminamos el primer hombro. Ahí está. Ahora igual vamos a hacer la costura del segundo hombro. Entonces hagan esta otra costura y ya los veo para indicarles cómo vamos a hacer ahora sí nuestro cuello. Acuérdense que vamos a usar unas agujas circulares del número 8, que es el número de las agujas con que hemos tejido todo el suéter. Entonces dejan su hombro y los vuelvo a ver. Bueno, ya estamos listos ahora sí para levantar los puntos y hacer el cuello. El cuello lo vamos a tejer con las agujas circulares del número 8. Acuérdense que levantar los puntos, para levantar los puntos necesitamos un gancho pues de un tamaño adecuado para este grosor de hilo y este grosor de tejido, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar. Si les parece bien, vamos a empezar por este lado de la parte de atrás, de la parte de la espalda. En la espalda vamos a levantar 27 puntos. ¿Cómo los levantamos? Bueno, muy fácil. Yo aquí tengo ya mi hebra. Entonces vamos a empezar justamente aquí donde terminamos la espalda. Como tenemos nuestras cadenitas, igual que cuando cosemos el hombro, que las cadenitas pues están muy bien, muy visuales, se ven perfectamente, bueno, pues va a ser un punto por cada cadenita que tengamos. A mí me resultan 27 cadenitas ya después de la costura del hombro, entonces vamos a empezar aquí, meto, saco la hebra y la voy a ensartar en la aguja. Esta hebra aquí la voy a detener y voy a seguir levantando un punto por cada cadenita, es decir, por cada punto que yo tejí y por cada punto que cerramos. Entonces aquí ya tenemos dos, sigue otro aquí en este punto, será el tercero. En el siguiente punto va el cuarto. Es muy sencillo porque el tejido pues nos queda perfectamente recto cuando cerramos. Entonces pues, simplemente levantamos un punto por cada punto que teníamos en la aguja, ¿sí? Aquí está este. Entonces ahora sigue aquí y lo ensarto. Ahora aquí, ahora aquí. Y así vamos a seguir. Nos va a dar un total de 27 puntos porque eran los puntos que teníamos. Teníamos 29 en la parte de la puntada, pero como cosimos en las costuras, nos comemos un punto. Entonces son 27. Pero acuérdense que si le salen 28 o le salen 26, no pasa nada. Esto no tiene que ser matemáticamente perfecto. Entonces vamos a seguir levantando nuestros puntos. Que sigue. Otro. Llego a los de revés.
Ya vamos casi llegando al otro hombro. Aquí nos toca. Se fijan cómo voy en cada punto que tenía, es donde voy levantando yo un puntito, ¿sí? Ahora me toca aquí. Y ahora me toca aquí. Y ahora será en este de revés. Y ahora en el último vamos a meter uno aquí. Oh, se zafó. Aquí está. Bien. Ahora ya llegamos a la parte de adelante. Aquí en esta parte del escote vamos a levantar 9 puntos. Eso es lo único que vamos a levantar, 9 puntos, y luego van a ir los 11 puntos que tenemos en la aguja auxiliar. Entonces, en esta parte de adelante vamos a levantar 9 puntos en total. Ya metí mi hebra aquí inmediatamente después de la costura del hombro y pongo mi punto en la aguja. 1. Ahora vamos a meter uno aquí. 2. Vamos a meter otro aquí. 3. Y ahora fíjense, a partir de aquí ya tenemos los que fuimos rematando. Entonces, aquí viene una hilera. ¿Sí? Este era un punto. Pues allí yo meto mi gancho y saco. Y ahora en el que sigue está aquí. Y saco. Y ahora en el que sigue, que es acá. Y luego me voy a venir hasta acá. Este es el punto que nos sigue, que era un punto de revés, de hecho. Ahí estamos. Y luego vamos a meter, a ver, no, aquí lo metí mal. Era este, es aquí. Aquí está. Ok, ahora vámonos al punto que sigue, que será aquí. Y ahora en la orilla metemos otro. Ahí está. Y de aquí vamos a levantar los 11 puntos que tenemos aquí en esta aguja auxiliar. Meto mis 11 puntos, los voy pasando. Ahí está. Ya están los 11 puntos. Ahora, ¿qué sucede? Yo no puedo jalar esta hebra hasta acá para seguir ensartando puntos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues cortamos la hebra, la dejamos suficientemente larga porque luego habrá que rematarla. Y volvemos a empezar y vamos a levantar por este otro lado del escote. Igual que del otro lado que levantamos 9 puntos, pues aquí igual vamos a levantar 9 puntos. El primero nos tocará aquí exactamente, ¿sí? Aquí está. A ver, vamos a ver si está ahí. No, en realidad es aquí, porque aquí está el último punto que yo monté de los 11 que tenía en espera y ahora el punto que sigue es este. Entonces ahí metemos, sacamos hebra y la ensartamos, ¿ok? Y a partir de ahí vamos a continuar. Si yo hice este, ahora me toca este. Ahí está. Ahora vamos con el que sigue. 3. Ahora el que sigue es aquí. 1,
2, luego aquí 3 y ahora nos toca aquí. ¿Sí? Vamos levantando un punto por cada punto que teníamos antes. Ahora sigue aquí. Ahora me tocará este de aquí. Y ahora ya me tocan los últimos que tengo aquí. Ay, no se deja, ya se dejó. Aquí metemos uno. Y vamos a tomar el último aquí. Vamos a ver cuántos tenemos. Son 2, 4, 6, 8, 10. Fíjense, aquí llevo 10, pero no importa, pues esos son los que me está pidiendo el tejido. Vamos a meter un último aquí y cerramos. Entonces, lo que sí es muy importante, aquí está el otro cabito de donde empezamos. Lo que sí es muy importante es que como vamos a hacer, nuestro cuello va a ser en resorte 1-1, entonces lo que sí es importante es que tratemos siempre de que nos queden números pares en la aguja, un número par, para que siempre sea un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés. Si no fueran pares, entonces nos tocaría de repente terminar revés, revés o derecho, derecho. Entonces, por eso es preferible, ¿sí? Entonces, bueno, ya levantamos todos esos puntos, que deben ser 56, 57, 55, alrededor de esa cantidad, de 56 puntos, y ahora vamos a tejer 4 vueltas en elástico 1-1. Fíjense bien. Bien, entonces para empezar ya a tejer propiamente nuestro cuello, terminamos de montar así en este sentido. Bueno, para poder tejer, como tengo la hebra de este lado, le voy a dar la vuelta al tejido y los voy a tejer de manera circular, como si teniendo yo de frente a mí el revés de la labor, ¿sí? Es por la forma como los levantamos. Entonces vamos a empezar a tejer. El primer punto, pues detenemos un poquito la hebra y entonces vamos a hacer un punto de derecho y un punto de revés. Y otra vez un derecho y un revés. Y así vamos a hacer todo nuestro cuello. Nos vamos a fijar muy bien cuando lleguemos nuevamente a este punto, porque ahí habremos terminado nuestra primera vuelta. Vamos a tejer 4 vueltas y en la número 5 vamos a empezar a rematar. Entonces vamos a tejer esas 4 vueltas y los veo para rematarlo y con esto concluir el cuello. Y ya terminamos las 4 vueltas, entonces ahora vamos a cerrar. Tejo mi punto y monto el que estaba atrás. Ahora tejo mi punto y monto el anterior. Derecho y monto. Revés y monto. Y así vamos a cerrar toda la vuelta. Y los veo cuando vayamos a terminar de cerrar. Bien, estamos casi por terminar. Este punto es de revés. Montamos. Derecho. Montamos. Revés. Monta y termino con derecho. Y lo monto. Y ya quedó mi cuello. Tengo las agujas y ya está. Ya quedó el cuellito. Ahora solamente vamos a poner esto bien. Ya está el cuello y ahora nos falta solamente pegar las manguitas.
¿Listos? Entonces vamos a ver cómo vamos a pegar las mangas. Bueno, ahora vamos a pegar las mangas. Tenemos nuestra manga que ya cerramos completamente. Ahora, fíjense bien, vamos a ponerla bien dobladita. Aquí está la costura que hicimos. Estando así por el lado del derecho, vamos a poner dobladita a la mitad, ¿sí? Que nos marque esta mitad. Vamos a checar que nos quede esta tira de derechos que nos quedó aquí antes de la trenza, junto con esta otra tira del otro lado. Entonces ahí ya podemos ver que nuestra manga está exactamente a la mitad. Con un hilito de otro color vamos a meter por aquí nuestro gancho, sacamos la hebra y vamos a marcar. Vamos a poner una marquita a nuestra manga de donde es la mitad, ¿ok? Ahora bien, tenemos aquí, vamos a enhebrar nuestra aguja capotera, una hebrita suficientemente larga y enhebramos la aguja. Ahí está. Hacemos un nudito y ahora sí vamos a empezar. Fíjense muy bien, esta marquita que hicimos aquí, la que le pusimos a la manga, la vamos a centrar en la costura del hombro. Aquí está mi cuello, esta es la costura del hombro. Ahí voy a centrar esta marca que le puse justamente y vamos a pegar este lado de la manga hacia acá y este otro lado de la manga hacia este otro lado, ¿ok? Entonces vamos a ir siempre cuidando que los puntos nos queden a la misma tensión, los dos lados, tanto la manga como la espalda o el frente del suéter. Entonces empezamos, yo voy a meter mi aguja y fíjense bien, para que no se me salga, detengo el nudito, paso entre la misma hebra, paso la aguja y jalo. Y ahora ya quedó bien sujeto. Entonces ahora sí vamos a empezar a coser. Yo tengo aquí otra hebrita de cuando rematé. Esta la dejo por aquí, no pasa nada. Y las hebras que puse para señalar. Pero ahora ya está sujeto, entonces vamos a empezar a coser. Como en punto atrás, igual que unimos los hombros, ahora vamos a ir cosiendo esta parte. Fíjense bien, aquí en la manga me queda esa cadenita que les he venido diciendo. Entonces tenemos que tener cuidado de tomar las dos hebras de la cadena. Acuérdense, no vamos a dejar una por abajo porque cuando volteemos la costura se va a notar. Entonces tenemos cuidado de tomar las dos. Ahí está. Entonces vamos a ir haciendo con punto atrás, vamos a pegar toda la manga. Aquí vamos. Voy poniendo parejito de manera que no me quede todo estirado, el frente o la espalda, dependiendo del lado donde esté cosiendo, que me quede bien acomodadito y lo mismo con la manguita. Y vamos haciendo nuestro punto atrás, flojito, para que no se nos vayan haciendo frunces. Y pequeñas las puntadas para que no se nos vaya a hacer hoyos a la hora que lo abramos. Cuando terminemos de pegar este lado, fíjense muy bien, voy a dar esta otra puntada. Aquí jalamos, esta otra, me toca aquí, por ejemplo, y me regreso para acá.
Vamos a terminar todo este lado. ¿Hasta dónde vamos a coser? Hasta donde está la costura de la manga. Entonces vamos haciendo toda esta costura. Meto por aquí y saco por acá. Meto y saco por acá. Son costuras pequeñas. Saco. Ahí está. Muy bien. Ya casi llegamos. Vamos a coser solamente hasta aquí, hasta donde está mi costura. Cuando llegue hasta ahí, entonces fíjense bien. Vamos a hacer la última puntada. Aquí metemos y ya nos quedó. Dejo allí esa hebra y ahora me voy a venir hacia este lado. Con esta hebra voy a coser este lado que está aquí por el otro lado del suéter, que es el frente. Entonces vamos a hacer esta costura. ¿Hasta dónde? Pues hasta que lleguemos aquí a la costura de la manga. Y luego ya vamos a coser el frente y la espalda, ¿ok? Entonces vamos a hacer esta costura que tenemos de este lado y los veo para hacer ya el cierre del suéter, ¿ok? Vamos a hacerlo. Bien, ya cosimos este otro lado de la manguita y entonces ahora ya nada más nos falta esta costura de aquí. Entonces la estamos haciendo igual, pegando con punto atrás. Es muchísimo más fácil, más cómodo, porque son dos bordes iguales los que estamos cosiendo. Entonces vamos a terminar esta costura y les digo cómo vamos ya a finalizar nuestro suéter. Sigan cosiendo. Bien, ya tenemos pegado todo nuestro suéter, ya están las manguitas pegadas, lo tengo todo por el lado del revés. Ahora vamos a cuidar de esconder muy bien todas estas hebras. Fíjense bien, porque esta sí tiene como un lugar especial. La hebra con la que terminamos de cerrar el cuello que tejimos con las agujas circulares. Si se fijan, aquí me queda muy abierto el tejido. Entonces, yo voy a unir este lado con este otro, con mucho cuidado. Pasamos la hebra por aquí, que no muerda nada. Y entonces, ahora sí, ya me queda cerradito mi cuello. Le doy una puntadita ahí para que quede bien sujeto. Ahí está. Y ahora vamos a pasar esa hebra hacia abajo para perderla aquí en la costura del cuello. ¿Se fijan? La pasamos hacia acá, que nos quede flojita, flojita, para que no jale el cuello de ninguna manera. ¿Sí? Ahí está. Y entonces ahora sí, ya la tengo aquí en la costura. Bueno, pues ahí voy a hacer un pequeño rematito. Ahí está. Y ya la pierdo entre los puntos. Y la corto. Y ya está. Entonces el cuello ya me quedó perfecto, unido perfecto. Ahora vamos a hacer la misma operación
con estas 2 hebras que nos quedaron. ¿Se acuerdan? Estos eran los 11 puntos que teníamos en el centro y entonces por esa razón es que los 11 puntos nos obligaron a tener aquí una hebra y aquí otra. Bueno, las vamos a rematar igual con nuestra aguja capotera. Todas las que nos encontremos por todos lados, esas hebritas que nos fueron quedando, bueno, las rematamos, las escondemos y ahorita ya vamos a voltear nuestro suéter para ver cómo quedó por el lado del derecho. Bueno, pues aquí quedó ya finalmente nuestro suéter. Quedó muy bonito, es una prenda apantalladora, en realidad, tanta trenza, se ve muy bonito. Espero que les haya gustado, que les haya quedado muy bonito, que hayan disfrutado de su confección, que ahora, bueno, pues apliquen la trenza en otras prendas, que lo hagan en otras tallas. En fin, que sigan tejiendo. Acuérdense que esta es la mejor parte de la vida. Si les gustó, denle like. Suscríbanse a nuestro canal, compartan este tutorial con sus amigos y amigas tejedoras para que, bueno, se vaya extendiendo esta bonita prenda por todos lados. Espero que lo hayan disfrutado, les mando un abrazo fuerte y nos vemos en el siguiente video.